Viste que ya Francia implementó las etiquetas con índice de reparabilidad de los electrodomésticos para luchar contra la caducidad prematura, la innombrable, es que no es obsolescencia programada. La caducidad prematura no es lo mismo que la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es volver inútil a propósito algo que podría durar más tiempo. La reparabilidad es la capacidad de reparar algo que se avería naturalmente como parte del uso y gasto de un producto, pero que siendo reparado puede seguir siendo útil. La obsolescencia programada es un truco de las empresas productoras que está prohibido y que solo se trató de llevar a cabo con cierta eficacia una vez en el cártel Phoebus. El índice de reparabilidad sirve para que la gente sepa que no tiene por qué tirar aquello que se ha averiado, pero la decisión es nuestra. Cuando a mí se me avería una nevera, yo puedo, un refrigerador, un frigorífico, yo puedo llamar al técnico y pagar la reparación, o puedo decidir que la reparación me sale muy cara y que mejor me compro otra nevera. Pero esa es una decisión, ese es un trabajo del consumidor. Entonces la etiqueta que pone Francia de índice de reparabilidad no es para detener una mala acción del productor, que si la estuviera haciendo estaría cometiendo un delito, sino para informar al consumidor que no tiene que tirarlo todo. Porque la cultura de tirarlo todo ha sido una cultura también nuestra. Es más fácil y a veces sí sale más barato un producto nuevo que un producto reparado. Así ha funcionado, quizás hasta hay que cambiarlo, pero no se cambia acusando de obsolescencia programada a quien no la está haciendo, porque si lo hiciera, A, sería fácilmente demostrable, y B, sería delito y tendría sanciones. No, la obsolescencia programada es muy fácil de demostrar. Te equivocas allí, Luis Arenas. Es facilísimo de demostrar y además facilísimo de derrotar. Si yo como competidor sé que un competidor mío está haciendo inservible su producto a propósito, lo hundo. Lo único que tengo que hacer es que mi producto dure más. Que fue como se reventó el cartel Phoebus. El cártel de los productores de bombillas, que hacían las bombillas solo iban a durar 1000 horas. Cuando se dieron cuenta otros, hay una cooperativa que sigue existiendo en el Reino Unido, se reunieron para fabricar bombillas, salían más baratas y duraban el triple. Es facilísimo demostrarlo, se nota. Y por supuesto la competencia o los hunde por la vía de la competencia o los denuncia. Si uno de mis competidores está aplicando medidas que disminuyen voluntariamente la vida útil de un producto, cuando podría tener una vida útil mayor, yo lo denuncio. No son cajas negras los electrodomésticos y los aparatos. Es perfectamente fácil de demostrar. Tengo un foco marca Philips que tiene 25 años. Además, usan mucho esto para... Tengo un vídeo sobre obsolescencia programada donde comento todo esto. La bombilla eterna de una estación de bomberos en Estados Unidos, pues una bombilla que tiene 15 vatios de potencia. Con 15 vatios yo te puedo hacer una que dure 1000 años. El problema es que no te sirve para iluminarte. Y si la quieres de 100 vatios, una bombilla incandescente, pues no va a durarte más de un tiempo determinado, porque a la larga se quema el filamento. Y ahora es más difícil explicar esto, porque con la gente acostumbrada a las bombillas LED y a las bombillas de neón y de gases nobles, pues es más difícil explicarles cómo funcionaba una bombilla incandescente y por qué una bombilla incandescente no puede durar para toda la vida, y por qué el cartel Phoebus cayó tan estrepitosamente después de pocos años de funcionar. Pero en fin.